La estamos escuchando. Sí, se escucha. Sí, perfecto. Entonces, vamos a empezar. La idea de hacer esta clase es solamente hacer un repaso sobre los principales factores de riesgo de enfermedad metabólica ósea y al final repasar sobre cómo podemos incrementar un poquito los aportes de tanto de calcio como de fósforo en la nutrición parenteral para pues prevenir la aparición de enfermedad metabólica ósea. Entonces, pues bueno, empezamos con la primera parte. Entonces, nada más recordar que en general en el feto, la mineralización del hueso pues se va a llevar a cabo sobre todo en la última parte, en el tercer trimestre. Y sabemos que la mineralización va a tener dos fases, la formación de osteoide, que se lleva a cabo por los osteoblastos, como la formación de mesénquima, y finalmente lo que va a suceder sobre todo en el tercer trimestre es la mineralización como tal, el depósito de minerales de calcio y fósforo. Por lo tanto, pues la densidad mineral, que con densidad mineral nos referimos precisamente al contenido de mineral del hueso, va a tener pues una correlación positiva con las semanas de gestación que tenga un recién nacido. Entonces, pues obviamente entre más prematuro sea cada bebé, pues su esqueleto va a estar muy submineralizado. Entonces, pues bueno, en general el esqueleto va a acumular alrededor de 30 gramos de calcio durante toda la formación del hueso, pero ese 80% de este calcio lo va a acumular precisamente en esta etapa, en el tercer trimestre. Y si tomamos el último mes, entre las 32 y las 36 semanas, este es justo el momento de máxima adquisición de calcio del hueso. Aquí puede tener aportes un feto hasta de 300 miligramos kilo día, y esto es calcio elemento, o sea, son aportes altísimos de calcio, que pues cuando un niño nace antes de este periodo y no tiene esta etapa, pues es o casi imposible lograr darle este aporte que él tenía o que él debió de haber tenido en este periodo fetal. Generalmente, sobre todo con nutrición parenteral, pues jamás vamos a alcanzar a darle estos aportes. Y bueno, recordar que el calcio en vía transplacentaria va a pasar a partir de la placenta y que va a ser un transporte activo contra gradiente, o sea, el feto va a tener concentraciones más altas de calcio que la madre y pues bueno, va a estar mediante bombas de calcio volviéndose hacia el feto y pues esto va a requerir de energía. Y va a ser independiente de las concentraciones de la madre, o sea, aún en una mamá con hipercalcemia va a estar esto activo y el feto va a tener niveles mucho más altos que la madre. Casi todo este calcio, pues finalmente va a ir al hueso, porque sabemos que ya, bueno, en un recién nacido el 99% del calcio va a estar dentro del hueso y menos de un 1% va a ser extracelular, que este es el que vamos a medir al nacimiento, la mitad en forma iónica y pues la mitad unido a proteínas u otros complejos como bicarbonato, fósforo, citrato. Y en particular en neonatos y más en prematuros, la correlación entre calcio total y iónico es muy pobre. Incluso, o sea, si nosotros corregimos por los niveles de albúmina un calcio total, va a haber una pobre correlación con el calcio iónico. Entonces, pues siempre que está disponible nos tenemos que guiar más por el calcio iónico, especialmente en aquellos con hipoalbuminemia, porque no va a haber una buena correlación aún corrigiéndolo. Y bueno, el fósforo pues sucede casi lo mismo, 80% se acumula en el tercer trimestre, casi siempre va ligado a la adquisición de calcio, casi todo igual está en el hueso, un poquito está en intracelular y aún menos porcentaje, menos del 0.3%, es el que está en el suero. Igual, la mitad iónico y otro unido a complejos. Y a diferencia del fósforo, del calcio, el fósforo no va a estar tan regulado. En el calcio sabemos que en la etapa postnatal lo va a regular la paratormona, la vitamina D, o sea, va a tener un control hormonal estricto, pero el fósforo no, o sea, y el fósforo va a tener amplia variación de acuerdo sobre todo a las dietas, al tipo de fórmula, a los aportes que está recibiendo de fósforo, así hay acidosis metabólica o no, entre otras, pero no va a estar tan regulado de forma hormonal.
Y bueno, este es un ejemplo de que sucede al final, en el tercer trimestre, la mineralización del hueso. Dijimos que va a depender de que el calcio pasa de la madre y el feto va a obtener a través de la placenta y va a estar hipercalcémico y todo esto se va a estar depositando en el hueso. Y todo este proceso depende de esta hormona, que es el péptido relacionado a PTH. Este es el encargado de que el calcio atraviese la placenta y de la formación y en sí de la osteogénesis también va a estar implicado en muchos pasos de la osteogénesis. Y si se fijan, pues aquí la PTH no juega ningún papel en esta etapa fetal. O sea, la PTH cobra valor hasta el momento del nacimiento. Pero un feto va a estar hipercalcémico y no va a tener concentraciones de PTH detectables, van a ser muy bajas. Y hasta la etapa postnatal es cuando se secreta la PTH, cuando la PTH activa la vitamina D y cuando la absorción o el aporte de calcio del neonato va a depender de calcitriol y de vitamina D, pues de vitamina D activa. Antes no tiene nada que ver PTH y vitamina D, solamente PTH-RP. Me interrumpen si alguien tiene alguna duda, por favor. Y bueno, entonces este es el resumen. El feto está hipercalcémico. ¿Por qué está la PTH suprimida? Pues porque el receptor ya va a estar funcionando, el receptor del sensor de calcio de las células paratiroideas, y pues al detectar esta hipercalcemia fetal va a estar completamente abolida la PTH. Y si no hay PTH, no hay forma de activar la 25-hidroxilasa o vitamina D. La única forma de activarla es mediante estimular la 1-alfa-hidroxilasa por medio de la PTH. Entonces estas dos van a estar bajas en el feto. Y bueno, ¿qué pasa en el nacimiento? Pues lo que ustedes ya saben y han observado muchas veces en todos los niños, sobre todo en los que tienen factores de riesgo, que una vez que se corte el aporte placentario, el calcio tiende a bajar en las primeras horas de vida, de estar hipercalcémico a rangos normales. Y el nadir de calcio o el nivel más bajo de calcio se lleva a cabo más o menos a las 24 horas. Bueno, empieza a las 4 horas, se acentúa mucho a las 4 horas, pero termina de bajar por completo 24, 36 horas y luego empieza a recuperarse. Y generalmente las hipocalcemias que vemos en niños con factores de riesgo, como pueden ser los pretérmino o como pueden ser los hijos de madres diabéticas, por ejemplo, lo que hacen es que prolongan esto. Normalmente baja el calcio y entonces la PTH incrementa mucho, incrementa de 2 a 5 veces su valor, y esta PTH activa la vitamina D, aumenta la absorción de calcio, saca PTH del hueso y entonces el calcio se recupera. Pero los prematuros y los hijos de madre diabética, por ejemplo, o algunos niños con asfixia perinatal, lo que pueden hacer es prolongar mucho este nadir y prolongar el incremento de PTH. Tardan más en responder las paratiroides y en incrementar la producción de PTH, y entonces, pues que puede ser como un hipopartiroidismo fisiológico, se podría decir así, se prolonga más. Y bueno, entonces una vez que ya nació el bebé, ya tenemos ahora sí la regulación hormonal postnatal. Entonces recuerden que el hueso pues realmente es un órgano metabólico y el calcio es indispensable para muchas funciones, incluyendo contractilidad cardíaca, por ejemplo. Entonces, pues para el organismo es fundamental mantener normocalcemia. Y pues obviamente en la contractilidad cardíaca y todas las funciones que tienen que ver con una calcemia normal, pues van a ser mucho más importantes que mantener la mineralización del hueso. Entonces, pues el cuerpo está programado para que si falta calcio, inmediatamente lo va a sacar del hueso, y eso es lo que hacen los prematuros cuando no reciben un aporte de calcio suficiente en la etapa postnatal. Entonces, pues finalmente nace en los recién nacidos, baja el calcio, la PTH se secreta, esta es la forma normal, y empieza a sacar el calcio del hueso. Y una vez, ¿cómo lo hace? Pues mediante 3 mecanismos. Va a actuar a nivel óseo, principalmente va a activar a un ligando que producen los osteoblastos que se llama RAN ligando, que va a activar el osteoclasto, y el osteoclasto va a aumentar la resorción ósea. A nivel renal, pues va a activar a nivel de túbulo distal, y lo que va a hacer es activar la vitamina D, la 1-alfa hidroxilasa, y también va a aumentar la reabsorción de calcio.
Y la 1-alfa-hidroxilasa pues va a producir la forma activa de la vitamina D, que es la 1,25-hidroxilasa, y esa a su vez va a aumentar la absorción intestinal de calcio, también de fósforo, pero predominantemente de calcio. Y la vitamina D es importante, sí, pero hay cierta discusión de en qué momento empieza a cobrar importancia. En la etapa fetal pues no participa mucho, en la etapa postnatal con los días poco a poco empieza a incrementar y empieza a cobrar importancia. En los primeros días generalmente no juega un papel muy importante, pero a partir de la segunda semana de vida ya va cobrando más importancia. Entonces recordar que pues habitualmente la vitamina D que produce el cuerpo o que ingiere los alimentos es vitamina D3, que sufre una hidroxilación en hígado, que no es dependiente de hormonas, y que posteriormente se activa por la 1-alfa-hidroxilasa, que esta es completamente dependiente de la PTH. Y bueno, entonces, ¿qué pasa en el prematuro? Está presente. La enfermedad metabólica ósea es sumamente común en los menores de 1.500 gramos. Hasta un tercio de ellos van a tener enfermedad metabólica ósea y pueden tener tanto una disminución de las proteínas orgánicas de la matriz ósea, pero sobre todo una disminución del contenido mineral, y esto va a ser el hueso pues, más blando, que es lo que se llama osteomalacia. Y pues ya saben que pues, va a ser un resultado de que ese hueso no terminó de mineralizarse. La mayoría se presenta a partir de la 6ª semana post-nacimiento. Entre 4 a 8 semanas es más común ver los primeros datos de enfermedad metabólica ósea, y bueno, hay muchos factores que vamos a ir viendo. Los prenatales, pues ya sabemos, peso bajo y prematurez, obviamente por lo que acabamos de mencionar, pero también los trastornos placentarios, dijimos que pues si no hay un buen transporte de calcio a nivel placentario, si el transporte placentario o sea, si la placenta tiene alguna alteración, como puede ser, por ejemplo, los niños con restricción de crecimiento intrauterino por alteraciones placentarias como preeclampsia, diabetes materna, tabaquismo, todo lo que involucre una placenta no sana, pues van a limitar el transporte de calcio. ¿Verdad? Okay. Otro factor de riesgo importante es la nutrición parenteral. Sabemos que ustedes ya lo han visto, que cuando intentamos incrementar los aportes de calcio y fósforo en la nutrición parenteral, pues muchas veces nos hablan y nos dicen que nuestras NPT son inestables y que tenemos que bajar el contenido de las mismas, porque pues concentraciones altas de calcio y fósforo en el NPT van a precipitar, y entonces va a ser muy difícil lograr los aportes de calcio o estimular los aportes de calcio y fósforo que un prematuro tenía o debió de tener en el último trimestre. Entonces, pues obviamente entre más semanas o más días de nutrición parenteral, más riesgo de enfermedad metabólica ósea, y sobre todo aquellos que reciben más de 4 semanas. En cuanto a medicamentos, glucocorticoides son de los que más se asocian, van a disminuir la absorción intestinal de los minerales, va a aumentar la resorción ósea. Los glucocorticoides van a activar los osteoclastos y por lo tanto pues van a aumentar la resorción ósea. Entonces, pues, dependiendo de la dosis acumulativa, por ejemplo, de esteroides, pues es a mayor dosis acumulativa va a haber más riesgo. Otros medicamentos que también se han asociado es cafeína, y lo que se ha visto es que cuando se usa cafeína de forma prolongada va a incrementar la excreción renal de calcio, y entonces pues esto va a ocasionar un balance negativo de calcio, hipocalcemia, la PTH responde como debe hacerlo, y pues esto va a causar resorción ósea, y entre más duración, pues más resorción ósea, pues, y mayor riesgo. Otros medicamentos que se han asociado son antiácidos, por ejemplo, omeprazol, o todos los que puedan alterar el pH del ácido gástrico van a disminuir la absorción de calcio. Otros son los diuréticos de asa, la furosemide, que van a al bloquear la reabsorción de sodio a nivel de tubular, también van a disminuir la reabsorción de calcio a ese nivel y van a causar hipercalciuria. Otras enfermedades propias del prematuro pues son enfermedades pulmonares crónicas, broncodisplasia,
Generalmente esto va a hacer que el prematuro requiera mucha energía y esto pues compromete un poquito el aporte mineral, y también en estos niños pues sabemos que van a usar mucho diuréticos y esteroides asociados a esta misma enfermedad, y pues esto ya vimos que son factores de riesgo. La enterocolitis, todo aquello que altere la función intestinal, pues va a alterar la función intestinal de calcio y va a ocasionar que pues también no podamos iniciar la vía oral y dar aportes adecuados de calcio y fósforo, y la acidosis crónica. Inmovilización, pues sabemos que aumenta la resorción ósea. Un niño que no se mueve durante mucho tiempo, cualquier persona que no se mueve, aumenta la resorción ósea. Y bueno, pues si se fijan, muchos de estos factores clínicos no vamos a poderlos evitar. Algunos sí, pero algunos son parte de las complicaciones normales de la prematurización y vamos a tener que utilizarlos. Pero pues bueno, ya cuando el chiste es identificar estos recién nacidos de riesgo, dar los aportes más altos que la nutrición parenteral o la vía oral nos permitan, y hacer un tamizaje en todos aquellos de menos de 1500 gramos. Los signos clínicos generalmente van a ser tardíos, se presentan entre las semanas 6 y 16. Una cosa que podemos ver es, por ejemplo, huesos de cráneo como más blandos o craniotales. Puede haber fontanelas muy amplias, que a veces están buscando estos bebés hipotiroidismo porque tienen las fontanelas amplias y realmente es un problema en la mineralización del hueso. Y es un signo de enfermedad metabólica ósea. Frentes prominentes, la misma, las costillas se reblandecen y esto puede hacer que aumente el trabajo respiratorio y por lo tanto pues va a aumentar las probabilidades, por lo tanto va a haber inestabilidad torácica. Esto puede exacerbar la broncodisplasia pulmonar y ser un círculo vicioso, porque la broncodisplasia los va a hacer usar más diuréticos, más esteroides y perpetuar esto. Puede haber signos radiológicos de raquitismo, fracturas costales y falla en el crecimiento postnatal, que bueno, eso a veces es difícil valorarlo en la terapia. Y pues decíamos, teníamos que tamizar a todos, sobre todo a los de menos de 1500, a los de menos de 28 semanas y a los que duraron 4, o sea, que fueron prematuros, aunque sean de más de esta edad gestacional, pero que duraron 4 semanas con nutrición parenteral. ¿Y a partir de cuándo? Pues los primeros signos, yo decía, generalmente síntomas aparecen hasta la semana 6, pero la enfermedad metabólica ósea la podemos ver desde la 4ª semana más o menos de vida. Entonces, de acuerdo al riesgo, a partir de la 3ª semana, cada 1 o 2 semanas deberíamos estar monitorizando con qué: fosfatasa alcalina, fósforo y PTH. Calcio es de muy poca utilidad porque, como ya sabemos, si disminuye el calcio o la calcemia sérica, inmediatamente se va a elevar PTH y va a recuperar esta calcemia. Entonces va a seguir perdiendo calcio el hueso y no nos vamos a dar cuenta solo por las concentraciones de calcio, sino que lo que veríamos primero es una elevación de PTH. Generalmente el signo más temprano de todos es la hipofosfatemia. A veces lo observamos desde las 7, 14 días de vida. Recuerden que los recién nacidos tienen niveles mucho más altos de fósforo, y a veces nos tranquilizamos porque vemos fósforos normales de acuerdo a los rangos que nos ponen en el INPER, que realmente no están ajustados a los prematuros en muchas ocasiones. Y pues realmente un prematuro debería, y un recién nacido debería tener concentraciones de fósforo muy, muy altas, entre 4.5 y 9. Entonces, niveles de fósforo en un prematuro en los primeros días de vida menor de 5.5, pues nos deben hacer pensar que ese bebé tiene hipofosfatemia y está recibiendo un aporte inadecuado de fósforo. Y bueno, finalmente, primero se baja el fósforo, lo segundo que pasa es que se eleva la fosfatasa alcalina, y lo siguiente es que se eleva la paratormona. La fosfatasa alcalina sabemos que puede venir de riñón, intestino, hueso e hígado. Nos ha tocado niños con hepatopatías que elevan mucho y a veces se confunde con que puedan tener una enfermedad metabólica o si realmente es una enfermedad hepática. Pero a nivel de hueso es un marcador de recambio óseo y no existe un valor como que nos ayuda a predecir por completo las alteraciones en el hueso. Pero la mayoría de los niños que tienen alteraciones visibles en la radiografía de osteopenia tienen por lo menos arriba de 600. Generalmente esta se eleva de forma fisiológica, hace su pico en la 5ª, 6ª semana, y si no hay enfermedad metabólica ósea vuelve a disminuir. Pero si continúa aumentando después de la 5ª, 6ª semana, pues es una indicación de que este bebé está iniciando con enfermedad metabólica ósea.
Si vemos un fósforo bajo, sobre todo abajo de 4.5 y una fosfatasa alta, pues prácticamente es muy probable que este bebé tenga enfermedad metabólica ósea. Lo indicado es pues ir a ver cómo están esos huesos, una radiografía para evaluar la mineralización de los huesos y no esperar hasta que tengamos una fractura patológica. ¿Cómo nos damos cuenta si hay déficit de fósforo o déficit de calcio? Habitualmente, cuando el predominio, el déficit principal que tiene el recién nacido es de fósforo, lo primero que vamos a ver es una hipofosfatemia, y esto no va a elevar la PTH, al contrario, le va a suprimir. No la va a elevar, entonces vamos a ver un niño con una PTH normal, pero con un fósforo bajo y una fosfatasa alcalina elevada. Y si pudiéramos medir, desgraciadamente en el INPER no lo hacen, si podemos medir fósforo en suero y en orina generalmente no nos miden más que calcio, no nos miden fósforo en orina, pero si pudieran medir en otros laboratorios externos es común que sí se pueda hacer. Y si se puede medir fósforo en orina y creatinina en orina y urinarias, podemos sacar la reabsorción tubular de fosfato, que se saca con esta fórmula. Es un niño que está absorbiendo más del 95% de fósforo, que esta reabsorción tubular de fósforo nos sale mayor al 95%, pues nos dice que tiene un déficit de fósforo y el túbulo está absorbiendo todo el fósforo que puede. En cambio, sí, generalmente primero sucede la hipofosfatemia y después la hipocalcemia cuando se prolonga esta situación. Pero cuando hay un déficit principalmente de calcio, lo que vemos es, aparte de fósforo bajo, vemos a veces calcio bajo, pero no siempre, pero lo que vemos es una PTH elevada y la reabsorción tubular no está tan alta. Si está más de 180 la PTH, es dato de una enfermedad ósea severa y alta probabilidad de fracturas. Se pueden medir niveles de 25 vitamina D, generalmente van a reflejar los niveles maternos, pero no es tan importante medirlos como parte de enfermedad metabólica ósea. Si lo podemos hacer está bien, pero realmente, pues como ya vieron, la enfermedad metabólica ósea es más un problema de minerales, déficit de calcio y fósforo, no tanto un déficit de vitamina D. Es un déficit de calcio y fósforo porque este bebé no alcanzó a mineralizar, porque no tuvo este último trimestre del embarazo y no tuvo adquisición de calcio y fósforo, pero no tanto un déficit de vitamina D. Entonces, es más importante medirlo si tienes un factor de riesgo identificado como un déficit severo de vitamina D, un síndrome de mala absorción de vitamina D como intestino corto, malformación intestinal, algunos medicamentos que interfieren. O sea, hay sospecha de intoxicación en un bebé que ha recibido grandes cantidades y tiene hipercalcemia, pero en general con medir calcio, fósforo, PTH y fosfatasa alcalina es suficiente. Y si los datos bioquímicos lo sugieren, pues hay que ir a hacer las radiografías. Generalmente la osteopenia en la radiografía pues va a ser evidente hasta que se pierda como un tercio casi del contenido mineral óseo. Y si vemos aquí estas radiografías, aquí lo que vemos son las etapas. Esta es una radiografía normal. Aquí vemos cómo pues es un prematuro que todavía no le han aparecido los epífisis del fémur. Y vemos esta línea blanca que no siempre es tan fácil de ver, pero que debería de verse en un hueso sano. Y es de los primeros datos que se pierde, esta línea blanca. Y lo segundo es que la corteza generalmente ya no se ve tan nítida y tan definida, sino que se empieza a ver más delgada, los bordes empiezan a ser menos lisos y finalmente le llaman como a deshilachar. Aquí vemos un borde como si fuera un cepillito, completamente se está perdiendo este borde de la metáfisis. Y finalmente podemos empezar a ver reacción periósticas, que se eleva un poquito el periósteo, o fracturas francas, sobre todo en los huesos largos, que son los que más se afectan, húmero, fémur. Y bueno, estas radiografías idealmente cuando vemos datos bioquímicos deberíamos de estarlas repitiendo en las radiografías de huesos largos cada 5 a 6 semanas. Y bueno, pues finalmente estos ya son datos muy tardíos, fracturas patológicas. Vean esta metáfisis, cómo está perdida por completo el borde de la metáfisis, también se ensanchan. Y bueno, entonces, pues el objetivo en sí de esta plática también era ver cómo incrementar los requerimientos que recibe un prematuro o un niño con factores de riesgo en sus primeros días de vida para prevenir la aparición de enfermedad metabólica ósea. Entonces, pues la meta debería de ser evitar la ganancia mineral
ósea que ocurre en útero, desgraciadamente, pues esto no va a ser posible en los niños que tienen nutrición parenteral exclusiva. Y bueno, estas son las recomendaciones de cuánto debería estar recibiendo de calcio y fósforo. Estos son los de la Academia Americana de Pediatría. ¿Cuánto debería estar recibiendo estos prematuros? Y pues las recomendaciones es que deberían recibir en los primeros días por lo menos de 150 a 220 miligramos kilo día y fósforo de 75 a 140 miligramos kilo día. Y esto no es de gluconato de calcio, evidentemente, es de calcio elemento, que es lo que trataría de acercarse a lo que está ganando el feto en el último trimestre. Vitamina D, 200 a 400 unidades al día se recomiendan en un recién nacido normal, sin deficiencias ni hipocalcemia, para lograr al menos mayor de 20 nanogramos mililitros de vitamina D si lo pudiéramos medir. Calcitriol no es necesario porque generalmente estos niños no van a tener un déficit de PTH y van a poder activar su vitamina D de forma normal. Y solamente puede ser necesario pues, en niños con problemas específicos. Pero bueno, esto es de acuerdo a otras sociedades y más o menos son los mismos requerimientos: calcio, fósforo, vitamina D. Algunos recomiendan un poquito más de vitamina D, pero nunca más de 1000 unidades, porque eso tiene riesgo de hacer una intoxicación por vitamina D en un prematuro que no tiene una deficiencia severa y le damos más de 1000 unidades al día. Y bueno, entonces, pues el intestino del neonato, eso sí conserva una gran capacidad de absorción y la absorción va a ser proporcional a la ingesta. Decíamos que la vitamina D participa poco en los primeros días, o sea, la ingesta depende cuánto se va a absorber y conforme pasan los días, a partir de la segunda semana ya empieza a tomar mayor importancia la vitamina D. Y pues esos requerimientos que les menciono aquí, pues les digo, no los vamos a alcanzar con NPT, va a ser más fácil alcanzarlos con fórmula. Desgraciadamente, pues no todos pueden iniciarla. Y siempre que podamos debemos de fortificarla, porque la leche materna va a tener concentraciones bajas de calcio y de fósforo. Aquí está un ejemplo de cuánto tendría pues leche humana en cuanto a miligramos de calcio y fósforo por cada 100 calorías, comparadas con las leches, por ejemplo, de donante pero fortificadas o las fórmulas para prematuro. Se fijan, pues van a tener muchísimo más calcio que la leche humana. Por lo tanto, siempre que sea posible, hay que fortificar en la etapa más temprana que podamos. Y bueno, estas son las guías de nutrición parenteral, de los requerimientos de nutrición parenteral recomendadas en prematuros. Se fijan, aquí dice prematuro en los primeros días de vida y prematuros en crecimiento. Y pues aquí vienen en milimoles y en miligramos. Vemos como en calcio y en fósforo, más o menos un milimol de calcio va a ser como 40 miligramos y un milimol de fósforo como 31 miligramos. Y entonces estas recomendaciones de calcio son en calcio elemento, de 32 a 80 en los primeros días de vida, de calcio, y 31 a 60. Difícilmente con la NPT vamos a poder dar esos aportes porque son aportes altos. Ahorita les voy a poner la equivalencia. Y cuando el prematuro ya está creciendo, ya está más estable en los siguientes días, pues incrementar aún más. Esta es una comparado con la que es NAE, la que es europeas también, y viene lo mismo. O sea, esto mismo que viene aquí, pero para las dos guías. Yo lo que hice, estos son los aportes para nutrición parenteral igual, de acuerdo a las recomendaciones, y lo que yo se los hice es convertírselos a la presentación única que tenemos en México de calcio, que es gluconato de calcio, y al fósforo que viene en el KPO4. Y si se fijan, pues si quisiéramos cumplir con esos requerimientos que nos dicen en los primeros días y cuando ya el prematuro esté en crecimiento, como el gluconato de calcio desgraciadamente solo tiene 9.3% de calcio elemento, o sea, por cada 100 miligramos solo 9.3 miligramos son calcio elemento, para lograr estos requerimientos que nos piden, pues tendremos que estar dando dosis de entre 300 y 900 miligramos kilo día de gluconato de calcio. Y pues si le ponemos 900 miligramos kilo día de gluconato de calcio a un prematuro, inmediatamente nos van a hablar de FACEs
que pues es inestable y precipita. Entonces, la verdad es que completar estos es difícil cuando un niño tiene nutrición parenteral exclusiva, pero hay que tratar de dar los mayores aportes posibles. En cuanto a fósforo, lo que recomiendan primeros días de 1 a 2 mil equivalentes kilo día y segundo día de 2 a 4 mil equivalentes, que vendrían a 2 mil moles. Son similares los de las guías europeas, de hecho incluso mayores los requerimientos de calcio y de fósforo. Y bueno, esta es una tablita que hice con las presentaciones que tenemos en el INPER, por ejemplo. Fosfato de potasio que tenemos, que es el frasco grande de PISA, de donde sacan los 50 mililitros, que es el mismo que usan para las NPTs, porque es el único que tenemos en México. Pues cada mililitro de fosfato de potasio tiene 2.000 equivalentes de potasio, 2.000 equivalentes de fósforo y 31 miligramos de fósforo. Entonces nosotros tenemos que sacar el requerimiento, qué aporte le estamos dando, ya sea en miligramos o en milimoles. Un mililitro es igual a un milimol en el caso de fósforo. En el caso de calcio, pues decíamos que solo el 9.3% es calcio elemento, entonces cada 100 miligramos de gluconato, que es un mililitro, tiene solo 9.3 de miligramo de calcio. Cada mililitro equivale a 0.47 o a 0.23 milimoles, y esto se los pongo porque a veces ustedes en la nutrición parenteral tienen que poner los datos en mil equivalentes o en milimoles. Y estos son los niveles normales de calcio, fósforo y calcio ionizado que vienen en las NPTs. Y esto solo es para recordar que pues, los prematuros en los primeros días pueden tener concentraciones más altas de calcio, hasta 11, mayores a las de niños más grandes, porque a veces vemos calcios de 11 o calcios iónicos, por ejemplo, de 1.4, 1.3, 1.5, y nos asustan y no queremos incrementar el calcio de la NPT, cuando es normal que en los primeros días de vida podamos tener calcios hasta 1.5 ionizados o hasta 11 de calcios totales. Fósforos también son más altos y de hecho debemos de tratar de tenerlos, como les decía, arriba de 4.5, si es posible de 5.5. Y pues bueno, un calcio iónico de 1.4 no debería de ser una limitante para incrementar el aporte de calcio al NPT si la NPT no lo permite. Y bueno, esa fue la parte de la teoría, entonces nada más rápido vamos a ver estos ejemplos. ¿Hasta aquí hay alguna duda antes de ver los ejemplos? Yo sí, doctora. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo duran las reservas de vitamina D para el bebecito? Bueno, para el término me imagino duran más, pero para el prematuro, las de mamá, ¿cuánto duran más o menos? ¿Cuánto? Pues realmente o sea, ya ahorita, y creo que ustedes lo hacen, se recomienda que pues a todos los bebés que tengan lactancia materna exclusiva se les dé por lo menos un aporte de 400 unidades de vitamina D. Pero lo que es real es que las concentraciones tanto de un prematuro como de un recién nacido de término van a depender completamente de las concentraciones maternas. Si una mamá tenía deficiencia de vitamina D, pues el bebé también va a tener una deficiencia de vitamina D. Pero yo les decía que esto empieza a cobrar más importancia, que en los primeros días la absorción intestinal va a ser casi independiente de la vitamina D. Entonces, por lo tanto, en esta primera semana no sería tan importante ponerles vitamina D a los bebés. Pero a partir de la segunda semana ya podría agregarse por lo menos los requerimientos normales, que son entre 400 y 800 unidades, como veníamos en la tablita de vitamina D. O sea, exactamente cuánto va a durar el prematuro o el niño de término. Sin hacer una deficiencia, si tú no le pones aporte, pues no sé exactamente cuánto va a durar. Yo no he visto que venga como un tiempo o un estudio que vea cuánto tiempo duran las reservas, pero pues a partir de la segunda semana ya podrías o ya estaría indicado darle su requerimiento normal, que sería de 400, 800 unidades, porque es cuando ya se cree que la absorción intestinal empieza a cobrar efecto la vitamina D de importancia en la absorción intestinal. No sé si más o menos esa era tu duda. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues vamos a ver entonces rápido este. Este nada más es un ejemplo de un prematuro que estuvo en mayo del 2021 en USIN. Tiene 34.2 semanas de gestación, pesó 790 gramos. Cuando yo lo vi por otro motivo que no era enfermedad metabólica, o sea, tenía 60 días de vida.
Y pues si vemos sus diagnósticos, tenía varios factores de riesgo para enfermedad metabólica ósea. Teníamos pues el peso, la prematurez, tuvo enterocolitis necrotizante, que es un factor de riesgo, restricción de crecimiento intrauterino, algunas otras cosas pues infecciosas que a lo mejor no están tan directamente relacionadas con la enfermedad metabólica ósea, pero sí pueden retrasar, por ejemplo, el inicio de vía oral. Y pues en sus 60 días de vida había tenido ya 51 días de ayuno. Por diversas indicaciones había recibido dexametasona hasta en 22 días, 3 semanas de forma intermitente, 18 días de omeprazol, había tenido antibióticos, otros medicamentos. Y pues aquí lo que vemos, me parece que, bueno, yo lo vi como en julio, cuando ya tenía 2 meses prácticamente, y este es un resumen de cómo había estado su fosfatasa alcalina, calcio y fósforo. PTH me parece que de él no teníamos. Y pues aquí vemos lo que les decíamos, como la primera semana de vida, lo primero que vemos es la hipofosfatemia, o sea, los calcios van a estar normales. Estos son los calcios séricos cuando tenía albúmina para corregir, ya están corregidos. Y estos son los calcios iónicos. Realmente nunca tuvo hipercalcemia, digo aquí estuvo en limítrofe, pero fuera de eso nunca tuvo hipercalcemia. Los calcios iónicos todos normales. Los fósforos muy bajos en las primeras semanas de vida, bajos, 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 bajos. Y si se fijan, la fosfatasa alcalina iba incrementando y más o menos hasta el mes de vida es que ya se ve francamente elevada, pero el primer signo pues fue la hipofosfatemia. De hecho aquí pues era cuando ya había empezado a comer y por eso el fósforo se recupera, pero pues el daño que hizo el no tener un aporte suficiente de calcio y fósforo en este momento, pues lo vemos reflejado más tarde en la fosfatasa alcalina. Y estas eran unas de sus nutriciones, por ejemplo, de los primeros, no es de los primeros días de vida, es de como el mes y medio de vida, cuando pesaba ya 2.2 kilos. Y bueno, aquí lo que vemos son aquí este es el formato que saqué de Save, de lo que ustedes llenan. Aquí ustedes me parece que lo pueden poner en mililitro o en miliequivalente. Y bueno, aquí están las conversiones. Este niño pesaba 2.2 kilos y si se fijan, la nutrición se estaba pedida con 2.37 mililitros de calcio, lo cual si lo sacamos por kilo son solo 118 miligramos por kilo de gluconato de calcio, lo cual le va a dar un aporte sumamente bajo, 22 miligramos de calcio elemento, cuando decíamos que pues las recomendaciones, si nos regresamos hasta acá a nuestra tablita, iban de los primeros días de 32,80 y luego de 64 a 140 de calcio elemento y pues aquí le estamos dando apenas 22 miligramos de calcio elemento. Y esto pues bueno, ya saben cómo hay que sacarlo, solo de los 2.37 mililitros, que serían 237 miligramos, solo el 9.3, se habría que multiplicarlo por 0.093, es calcio elemento. Y bueno, aquí veíamos en la tablita también que si lo quisiéramos sacar en milimoles, aquí estaba en la tablita que también les puse, cada mililitro de gluconato de calcio va a ser igual a 0.23 milimoles. Entonces, uno puede sacar el aporte que se le está dando por miligramos o por milimoles y hacer su relación, que la relación la tenemos que hacer o en miligramo o en milimoles, no en miliequivalentes. Si vemos fosfato, el aporte que tenía pues también sumamente bajo, 0.5 miliequivalentes por kilo, que eso sería solo 0.55 mililitros en toda la bolsa, que sería 1.1 miliequivalente. Si lo sacamos por kilo, pues solamente le estamos dando 17 miligramos, cada mililitro tiene 31, le estamos dando solamente 0.55, solamente 17 miligramos. Si sacamos la relación, pues la relación está bien, 1.3 a 1 miligramo o 1 a 1 milimol. Recuerden que la relación normal va a ser dependiendo cómo lo saquemos. Si es milimol, es la relación ideal calcio-fósforo 0.75 a 1.
hasta 1:1, o si la sacamos en miligramo a miligramo, 1:1 a 1.3:1. Por eso varía mucho la relación que te recomiendan cada guía, porque es dependiendo si lo están calculando en milimol o en miligramo a miligramo. Pero bueno, este es un niño que tenía muchos factores de riesgo, nutrición parenteral de muchísimo más de 4 semanas, que nunca tuvo hipercalcemia, nunca tuvo realmente hiperfosfatemia, al contrario, tuvo hipofosfatemia muy importante, y que se le estaba dando un aporte de calcio pues sumamente, sumamente bajo. Y pues es lógico que va a ser enfermedad metabólica ósea. Yo sé que no le vamos a poder dar los requerimientos que te marca la mayoría de las guías porque a veces las soluciones van a ser inestables y no se va a poder dar. Es difícil que logremos darles más de 300 miligramos kilo día de gluconato de calcio, que apenas serían, o sea, 300 miligramos por kilo, que pues apenas serían casi 30 miligramos de kilo día en base a calcio elemento, o sea, ni siquiera así nos vamos a acercar, por eso es importante en cuanto se puede iniciar bienteral, iniciar fortificación, pero por lo menos sí podemos darle un aporte más de 118 miligramos kilo elemento, que si lo vemos por kilo, pues solo serían 10 miligramos de calcio elemento, o sea, nada. Por ejemplo, a este mismo niño sí podría ser fácilmente estable darle por lo menos 200 miligramos kilo día. Inclusive si la NPT en ese día está completa, a veces nos permite darle hasta 250 o inclusive a veces de 300, pero no siempre, porque a veces precipitan y no las van a regresar. Pero sí podemos darle por lo menos 200 miligramos por kilo, que sería darle 440 en vez del 2.3 que tenía, darle por lo menos un mil equivalente kilo día de fosfato de potasio, que apenas estamos en el rango bajo de la recomendación para los primeros días, que por lo menos sería el doble de fósforo, y pues la relación igual nos va a quedar similar y vamos a poder alcanzar. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda de esto, de cómo calcular la relación o de cómo, o sobre cómo calcular los requerimientos en base a calcio elemento, etcétera? No, doctora, la verdad es que le agradezco porque yo tenía duda de cómo se convertía de miliequivalentes a calcio, bueno, de gluconato de calcio a calcio elemento. Pero sí está muy difícil que en Safe nos deje, o sea, que el sistema nos deje pedir tan alto el calcio. Y ahora ya entiendo que sí se debe de pedir más alto. Sí, se debe de pedir más alto. Desgraciadamente, pues sí tenemos muy pocas, o sea, solo tenemos esta presentación de calcio y tiene muy poco calcio elemento. Y sí es cierto que si ponemos concentración muy altas van a formar cristales, van a precipitar y te la van a regresar. O sea, a mí, pues, algunas de ustedes me han externado que les piden 300 y se las regresan. Ujú. Pero generalmente si la NPT está completa te deja por lo menos 200, 250 y por lo menos entre 1 y 2 de mil equivalentes de fosfato de potasio. Generalmente eso es lo máximo que te deja. Pero sí, no vamos a llegar a los requerimientos. Pero a veces me toca ver a niños que tienen 50 o 100 nada más porque tuvieron un calcio de 10.9 o un calcio iónico de 1.4 y pues no, si esa no es una hipercalcemia, es normal en un prematuro en esos días de vida y no deberíamos delimitarle tanto el aporte. Ok, O sea, si te lo estamos, o sea, no limitárselo por eso, si nos lo estamos limitando porque la nutrición no nos permite, porque precipita y no la regresan, pues no nos queda de otro. Pero buscar, o sea, por lo menos ponerles 200. ok. Y si la NPT tiene un volumen adecuado, o sea, si tiene 250 mililitros que día, a veces puede subir un poquito más a 250 o a 300 y los equivalentes de potasio a veces por lo menos a 2000 equivalentes. Aquí también a veces nos limitan los muy prematuritos o con otras patologías el potasio, porque igual no tenemos como en otros lugares fosfato de sodio, solo tenemos fosfato de potasio y pues cada mil equivalente que le estemos dando de fósforo también se lo vamos a estar dando de potasio y a veces la hipercalemia nos puede limitar un poquito. Ok. Pero sí, digo, ahorita ya le están poniendo más, pero muchas NPTs anteriormente me tocaban sin potasio, digo, sin fosfato de potasio, sin nada, todo era KCl. Y entonces, pues sí, es importante que por lo menos de 1 a 2 mil equivalentes intentemos ponerlo, si eso sí no lo va a permitir. Sí, sí, ya ¿Alguien sé. más tiene alguna duda? No, doctora, es muy claro. Ok. Y bueno, rápidamente para terminar, este es otro ejemplo
Este es un prematuro, 28 semanas, peso 750 gramos. Tuvo hemorragia pulmonar, CSDR, tuvo un conducto arterioso que cerraron farmacológicamente, sepsis tardía, enterocolitis, pseudoclasión intestinal, síndrome colestásico. Este seguramente no les toca a ustedes porque ya tiene como más de un año. Pero ve, todos los factores de riesgo que tiene. 60 días de nutrición parenteral. Ese es cuando yo lo vi. Seguramente completó más días, pero este es cuando yo lo vi. 60 días de nutrición parenteral, 68 días de cafeína, 15 días de dexametasona, 31 días de furosemida, 39 días de omeprazol y 53 días de vitamina D. Pero por más que le pongamos vitamina D, si no estamos dando aporte de calcio y aporte de fósforo, pues el raquitismo o la osteopenia prematuro es un raquitismo nutricional, o sea, no la vamos a solucionar solo con vitamina D sin dar calcio y fósforo. Y esto nada más también es para ejemplificar cómo yo sé que muchos medicamentos se tienen que utilizar, pero hay que preguntarnos si realmente se tienen que utilizar tantos días. Digo, no lo sé, hay que individualizar en cada uno. Pero a veces como que los vamos dejando y no analizamos si realmente es indispensable que todavía tenga estos medicamentos, porque a fin de cuentas son factores de riesgo extra para enfermedad metabólica, o sea, realmente tiene que tener 39 días de omeprazol. No lo sé, puede haber niños que sí, pero es raro que tendríamos que tener tantos días. Pero bueno, finalmente, pues él tenía todos los factores de riesgo del mundo, además del peso y la prematurez, y pues tuvo una fractura patológica. Aquí vemos las radiografías. Y pues bueno, desgraciadamente se detecta pues ya cuando sucedió, no antes, ni un tamizaje correcto, vean las metáfisis todas anchas, pues la fractura completamente desplazada, la reacción perióstica, el periosto levantado. Aquí se ve pues lo mismo. Y si se fijan, esta fractura ya era vieja porque algunas metáfisis incluso ya se han recuperado. Y yo lo vi más o menos por estas fechas, 24 de septiembre del 2020. Y pues aquí lo mismo, vemos como los primeros días de vida, fósforos bajísimos, hasta de menos de 1, 0.8, 0.4, 1, 2.7, 3, 1.7, bajísimos. Calcio siempre normal, este generalmente es un dato muy tardío. Y la fosfatasa alcalina pues se empieza a elevar, pues ya hasta acá, casi a los 3 meses de vida. Y en general cuando ya me hablan empieza a bajar y pues no porque yo lo haya visto, sino porque aquí ya estaba comiendo fórmula para prematuro y aquí ya su fósforo, en cuanto empieza a comer fórmula para prematuro, se empieza a recuperar. Se empieza a recuperar y cuando se fractura, pues sí, ya ni siquiera estaba tan alta la fosfatasa porque esto fue aquí y fue secundario a todo el tiempo que el fósforo estuvo aquí y que estuvo en ayuno. Y muchas veces pasa esto, que cuando me hablan porque se fracturó, pues es casi ya cuando se están curando porque ya les pudieron iniciar bioral y ya tienen fórmula para prematuro y todo lo que necesitaban esos bebés pues era calcio y fósforo. Tenía la PTH, esta es una tan alta, 50 picogramos mililitro. Cuando la tomamos, claro que ya tenía aportes más altos en la fórmula para prematuro de calcio y fósforo. Y pues esto nada más es para que vean sus nutriciones del tiempo que estuvo con enfermedad metabólica ósea. Y pues lo mismo, no me acuerdo si aquí está de gluconato de calcio. Pues nada, 1.13 mililitros y este niño pesaba 2 kilos, o sea, un aporte de gluconato de calcio 50 miligramos kilo día. De fosfato de potasio 0.5 miliequivalentes, o sea, ni siquiera un miliequivalente a un niño que estuvo con hipofosfatemia súper severa. Ahorita me parece que ya le están poniendo un poco más de fosfato de potasio, pero esto era muy común verlos y pues por eso se fracturaban finalmente. Y bueno, pues digo, en conclusión, no, o sea, es difícil lograr esos requerimientos, o sea, lo entiendo y muchos niños no vamos a poder evitar, pero en la medida de lo posible hay que evitar factores de riesgo, sobre todo medicamentos que sabemos que afectan, tratar de limitar su uso a cuando realmente son necesarios, digo, no podemos evitar utilizarlos, monitorizar desde tercera semana de vida, cada 1 a 2 semanas, depende del riesgo, fósforo, fosfatasa alcalina y la PTH la podemos pedir cada 4 semanas, fósforo y
y fosfatos alcalina por lo menos cada 1 o 2 semanas. Y recordar que hipocalemia va a ser un signo súper tardío. Y en cuanto podamos iniciar enteral y fortificar, pues lo antes posible. Y en la NPT, pues no vamos a llegar a los aportes que queremos, pero por lo menos tratar de dar lo que más nos permite, que a veces va a ser entre 200 y 300 de miligramos kilo día de gluconato y entre 1 y 3 de miliequivalentes de fósforo. Pero es difícil que nos permitan más y no va a ser ni de chiste lo recomendado. Eso vamos a lograrlo hasta que podamos iniciar vía enteral. Y bueno, tanto el gluconato de calcio y TAPIO4, recordar que los dos se pueden utilizar por vía oral, las mismas presentaciones que se utilizan por vía EB cuando ya podamos iniciar la vía enteral y no esté contraindicada. Y bueno, pues eso es todo. ¿Alguna pregunta de alguien más? No, doctora. Bueno, pues entonces, pues nos vemos en el hospital y pues me avisan cuando nos toque el módulo porque he preguntado, pero nadie me ha avisado cuándo va a tocar el de endocrino. Sí, doctora. De hecho, todavía ni siquiera vemos el de cardio y creo que apenas nos dijeron que íbamos a ver el de inmuno, pero preguntamos también para avisarle. Y muchas Ok, gracias por la clase. gracias, Ale. Y bueno, pues buenas noches a todos. Muchas Buenas gracias, noches. doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Luego.